Leslie, qué gusto verte, qué gusto, Leslie Hendrix. Estamos cancunísimos, estamos con Leslie Hendrix Rubio, candidata a gobernadora por el Partido Revolucionario Institucional. Y la verdad es un gusto encontrarte y es un gusto que hayas tomado esta decisión y que platiquemos qué es lo que tienes, cuáles son tus planes. ¿Por qué te decidiste A participar. empecemos por ahí? ¿Por qué te decidiste a arrancar con este proyecto tan importante para nuestro estado? Bueno, primero también saludarte, Vicente, decirte que me da muchísimo gusto verte bien, saber que sigues haciendo lo que te gusta y lo que haces también, me da muchísimo gusto. Y para mí es un honor estar en este momento aquí contigo y además por estos motivos, que como bien dices, estamos ya en esta carrera que definitivamente es pues el reto más grande que he enfrentado en mi vida. Estoy muy entusiasmada y tomé la decisión de participar en estos momentos que mucha gente considera como difíciles, en específico para mi partido, pero creo que también en lo general hoy los tiempos que vive la política en México son muy complejos, muy revueltos, con muchas cuestiones que antes no veíamos y creo que es parte de la evolución normal de la vida y de que todas las cosas cambian y de que todos tenemos que adaptarnos. Y yo tomo la decisión de participar específicamente en este proceso porque veo lo que está sucediendo en mi estado, en mi país y creo que pues es momento en que todos tomemos acción, que con decisión busquemos activamente tomar un papel en esta cuestión, aportando, haciéndolo desde el fondo de una convicción, de una pasión, de una vocación y siempre con el ánimo de construir. Sí, muy interesante. Y digo, lo que hablas tú de la posición que tiene ahorita tu partido, también hay que considerar que con esta carga que traes del partido, también es la candidata fiel a su partido. O Así es. sea, de lo poco que en este mundo actual que vivimos con tantos cambios y tantas situaciones, uno de los cambios que hemos notado en el crecimiento de las oportunidades que tenemos los ciudadanos para escoger candidatos y para escoger partidos es que ha habido un movimiento de gente por diversos partidos y tú permaneces a pesar de que el PRI ha sido uno de los partidos más golpeados por la historia que tiene y sobre todo la historia en Quintana Roo. Así es, y la historia reciente de Quintana Roo. Y quisiera ser muy puntual en ese sentido. En la historia política reciente de Quintana Roo, el PRI ha sido, pues, justamente señalado por cuestiones que nos han afectado a todo el Estado. Y creo que cuando sucede algo dentro del seno de una familia, de un equipo, de un grupo de personas que inicialmente se unieron por convicción, por amor, por coincidir en los intereses. Cuando ves que las cosas están fallando, lo mejor que podemos hacer es permanecer y tratar de reconstruir, tratar de recomponer y tratar de mantenernos en la línea que dio inicio a que hiciéramos ese grupo o a que tomáramos la decisión de avanzar juntos en un camino. Y sí, tuvo el PRI una serie o los gobiernos priistas, una serie de errores que se cometieron que nos causaron mucho daño como Estado. Y pues bueno, la decisión en mi caso es permanecer y tratar de seguir aportando lo mejor para que las cosas se compongan. Yo no creo en salirte, señalar y tratar de desvincularte, sobre todo cuando yo como priista aquí he encontrado no solo espacios y oportunidades, sino también formación. También he recibido mucho de mi partido y creo que lo correcto y lo sensato es permanecer y en los tiempos difíciles pues tratar de retornar algo de lo que hemos recibido y hacerlo con la mejor de las intenciones. Pero no solo recibiste todo este apoyo y todo creciste y todo, sino que además vienes con una gran herencia, o sea, hablamos de los gobiernos anteriores y hablamos con una gran herencia de tu padre, el licenciado Joaquín Hendrix, que fue un gobernador de los gobernadores anteriores que no son señalados como muchos otros, ¿no? O sea que su gobierno fue un gobierno tenaz, fue un gobierno de muestra, fue un gobierno de ejemplo, y aquí estás tú, que me imagino que la experiencia de él será transmitida.
Sí, claro, y bueno, antes de que él fuera gobernador, también en mi familia se vivió, bueno, tú sabes que él y mi mamá son militares y los militares tienen esa particularidad de que son formados en cuestiones de lealtad, de convicción, de servicio público, de trabajo por tu país, y ahí fui creciendo antes de entrar al servicio público o a la política. Cuando llega este momento en la vida de mi papá y de mi mamá, pues bueno, yo tenía apenas 8 años, y para mí era lo más común o lo más normal es vivir en una familia en la que ambos padres se ocupaban de tener estas actividades de servicio público. Así lo viví durante muchos años. La verdad es que yo nunca me imaginé que mi papá llegara a ser gobernador. Cuando llegó a ser gobernador me sentí, pues por supuesto, muy orgullosa. Es donde le das más valor a mucho del tiempo que él invirtió en ese proceso, y fue una gran satisfacción. Y pues bueno, tú sabes que por circunstancias fue también en ese momento cuando yo entro a esta cuestión del servicio público, y descubro en ese momento que también era mi vocación, que es algo que me apasiona y que me gusta hacer, y tengo la fortuna de tener ya cerca de 20 años trabajando en esto. Me he preparado, y como decíamos hace un momento, esta formación y ese trabajo lo he hecho dentro de este partido, que en su momento pues pasó por estos procesos que le afectaron en su imagen, pero que en su esencia sigue siendo aquel partido que pues hace muchos años inició el México que hoy conocemos. Y en Quintana Roo, pues bueno, también Quintana Roo se creó por gobiernos priistas bajo un diseño y un plan y un proyecto de gobiernos priistas, y llegó a ser ese estado que representaba en México pues un sueño para muchas personas que dejaron su lugar de origen para llegar a vivir aquí, para probar suerte, para probar fortuna, para fundar a su familia, y que era un estado que daba esa oportunidad para quienes aquí nacimos, para quienes aquí crecimos, pero también para los que vinieron de fuera. Y ahorita que tocas el tema de cómo te inicias en esto, curiosamente, te inicias muy joven tomando las riendas del DIF, Así es. y pero no nada más eso, o sea, tu siguiente caminar es a través de rectoría de universidades, o sea, siempre siendo una mujer joven trabajando con jóvenes. Así es, y eso, híjole, la verdad es que es de las partes más satisfactorias. Primero, cuando estás en el DIF, que pues tu trabajo es pues conocer, recorrer todo el estado, estar ahí para tratar de solucionar situaciones muy difíciles que viven y que lamentablemente muchas familias siguen viviendo hoy en Quintana Roo, pero además en un lugar desde el que puedes hacer algo y puedes ayudar a resolver, ¿no? Eso es muy, muy satisfactorio. Y ya la vida dentro de la rectoría, ya como rectora de la Universidad Tecnológica de Cancún, para mí también es una gran aportación social lo que logran las universidades, en particular las universidades tecnológicas, porque pues durante 8 años que fui rectora, pues tuve la fortuna de ser testigo de cómo la educación tiene un impacto social que a veces no calculamos y que a veces no nos damos cuenta. Literalmente, a través de la educación se pueden transformar las vidas de las familias, de las comunidades, de los países. No es casualidad que los países en donde se tienen mejores índices de calidad de vida son los países que más invierten en educación, o que mejor grado o más años de estudio o mejor preparación académica tienen sus habitantes. Leslie, o sea, dentro de lo que hemos hablado, tu trabajo con los jóvenes, tu trabajo muy pegada a la educación también, ¿cuál es tu sueño? Pues mira, yo creo que cualquier persona sueña con vivir una vida feliz, con vivir una vida plena, en la que, pues si bien tengas la necesidad de acudir a alguna autoridad o que requieras un servicio de salud, puedas tener acceso a ello, ¿no? Y ya sea con tus propios medios o que el Estado sea quien te brinde estos servicios que son pues de derecho para todas las personas. Y creo que es importante que los gobiernos generen las condiciones para que las personas puedan gestionar por sí mismas estas oportunidades, que la desigualdad no se deba a una mala distribución de la riqueza o de los
falta de servicios por parte del Estado, que cada quien sea capaz de generarse el destino que quiere y que merece. O sea, esto también va mucho, o sea, este concepto que acabas de vertir ahorita va mucho también este trabajo tuyo o sí, trabajo, porque sí es un trabajo que hiciste en la integración, en grupos de integración juvenil también, siempre trabajando con ellos, chicos con problema, que los integras, que tratas de sacarlos adelante o que haces un trabajo para sacarlos adelante. Y ahorita, todo esto, ¿cuál es, o sea, así como fue tu sueño, cuál es tu visión como en este momento como candidata? Pues bueno, trabajar desde luego arduamente para generar estas condiciones, para que en Quintana Roo podamos regresar a vivir en paz, a vivir con tranquilidad, a que podamos sentirnos libres de trabajar, de invertir, que sepamos que se vive en un estado de derecho, que no estará en riesgo nuestra seguridad, nuestro patrimonio, nuestras inversiones, que el Estado de Quintana Roo pueda generar para todos los que aquí vivimos estas condiciones y que también los niños, los jóvenes, todas las personas tengan esa oportunidad de aspirar, de acceder a mejores oportunidades. Tenemos que ser un Estado moderno que se vaya adaptando. La realidad es que después de la pandemia las cosas han cambiado mucho en lo educativo, en el trabajo, en la forma en la que la gente hoy piensa invertir, en la forma en la que hoy las empresas se quieren manejar, porque saben hoy que pueden optimizar sus recursos, que a través de la tecnología se pueden avanzar y tener mejores resultados sin hacer de lado el recurso humano. Y yo creo que, insisto en esta parte, el Estado lo que debe hacer es gestionar todo lo que esté a su alcance para que las personas puedan tener estas garantías de vivir en paz, de vivir en un estado de derecho y de vivir en un lugar que les permita que su patrimonio no esté en riesgo. O sea, puedo pensar que la educación forma un papel fundamental en esa visión que tienes ya en este camino que estás haciendo como candidata y como gobernadora. Sin duda la educación juega un rol fundamental en la tarea de gobierno y muchas veces no se habla de la educación porque no la vemos como algo que nos dé frutos inmediatos, ¿no? Cualquiera o muchas personas que buscan estar un periodo de gobierno que son 6 años, lo que busca es que todo lo que inicie lo pueda concluir para que pues los logros se le puedan atribuir a esa persona. Pero creo que nos ha hecho falta sembrar para un futuro, dejar de pensar en periodos de gobierno y pensar en generaciones para nuestro estado. Y por eso es importante darle el peso que se merece, invertir en educación, porque invirtiendo en educación invertimos en todo. Si tenemos una mejor educación, mejores profesionistas o profesionistas que estén mejor preparados, vamos a tener mejores turisteros, mejores médicos, mejores policías, mejores cualquiera, ¿no? Tocas un tema importante también ahorita, o sea, hablando de, o sea, uno de los grandes problemas de nuestro estado, del mundo, de nuestro país, la inseguridad. La educación también representa un paliativo en contra de la violencia con la cual vivimos. Sin duda, en el tema de la percepción o de la situación de inseguridad o violencia que tenemos hoy en Quintana Roo, yo no diría que es uno de los más importantes, creo que es el más importante, así lo percibe la gente, así lo manifiesta la gente. Y eso, si bien tenemos que tomar acciones inmediatas para ir resolviendo en lo inmediato lo que hoy se vive, sí también tenemos que pensar a futuro y una herramienta es la educación, es la prevención en seguridad y la prevención la hacemos a través de la educación. Entonces sí va relacionado, no está separado un tema de otro, pero hay que actuar por las dos vías, por la vía inmediata, hacer lo que sabemos que se tiene que hacer y que en realidad no hay que llegar y descubrir el hilo negro. Todos sabemos que requerimos más policías, que los policías necesitan estar mejor preparados, mejor
contar con mejores herramientas, contar con mejores salarios, que sus familias se sientan seguras. Podemos también echar mano de la tecnología para mejorar la situación de la seguridad. Y hay muchas cosas que ya sabemos que podemos hacer, pero también, insisto, a la larga hay que preparar mejor a nuestros elementos y también a los ciudadanos para que el tema de seguridad lo abordemos entre todos. Debe de haber más confianza entre los ciudadanos y las autoridades, porque hoy tú sabes que muchas veces quien ve a un policía no sabe si acercarse o salir corriendo. Quien es víctima de un delito no sabe si denunciarlo o mejor arreglarse con los malos, porque falta esa confianza, y esa confianza se tendrá que ir generando con base en trabajo, con base en resultados, y también sentando las bases para que en un futuro esta situación la tomemos entre todos. Aquí podría ser también la división y el resentimiento social que existe y que se ha ido creando en toda la República. ¿Viene siendo un obstáculo para alcanzar todo esto? Yo creo que ese divisionismo no nos ayuda a nadie, y es lamentable que durante los últimos años se ha estado fomentando, incluso desde el propio gobierno, hacernos sentir como que hay diferentes tipos de mexicanos, o que unos merecen más que otros, o que unos son los culpables de los males de otros, y creo que no debe ser de esa manera. Yo creo que un gobierno debe de llamar a la unidad, a la reconciliación entre hermanas y hermanos que somos, porque yo no tengo duda que todos los quintanarroenses queremos lo mismo, todas las familias queremos lo mismo, independientemente de la situación que vivas. Cualquier mamá va a querer lo mejor para sus hijos, cualquier papá va a querer lo mejor para sus hijos, para tener oportunidades, para trabajar, estar tranquilos de que si requieren atención médica van a poder conseguirla, ya sea que la paguen o que el gobierno se las dé. Todos anhelamos lo mismo para nosotros y para nuestras familias. Entonces, no podemos percibirnos como diferentes, como que unos estamos luchando contra otros, y creo que es importante que un gobierno fomente esa unidad y no promueva el divisionismo. Con esto que hablas, pensando en tu gabinete multipartidista, no estás pensando en un partido que llega al poder y que, etcétera. No, es desde luego que un gobierno tiene que incluir a las personas que tengan la capacidad, que tengan la trayectoria, que tengan las credenciales. También creo que es muy importante, y se ha perdido en los últimos años, que si bien hay quienes tienen la preparación académica, digamos, suficiente para ocupar un cargo, no así cuentan con vocación de servicio público. Y también es muy importante dentro de un gabinete que las personas que estén a cargo y que tengan una responsabilidad sepan que deben de conducirse y que están ahí para servir a las personas. Por eso también es muy importante que dentro de un gabinete y de las personas que estén al servicio de los quintanarroenses sean personas que se identifiquen plenamente con este estado. Y con esto no quiero decir que deben de ser personas que hayan nacido en Quintana Roo, porque nosotros nos hemos constituido por muchas personas de muchos estados, de muchos países. Han llegado miles y cientos de miles de personas a Quintana Roo, como decía hace un momento, a hacer su vida aquí. Pero también es importante, y entre ellos habrá personas capaces, pero también es importante que haya gente con esa visión, con trayectoria política. Sí es importante. En algún tiempo se habló mucho de que es que siempre son los mismos políticos, es que queremos caras nuevas, es que queremos ver a alguien que nunca hayamos visto ahí, pero los resultados los estamos viendo, ¿no? O sea, sí es importante que la gente que ocupe cargos desde donde se toman decisiones que van a impactar la vida de todas las personas sea gente con conocimiento, que haya estado durante mucho tiempo en esto para saber las consecuencias, para saber cómo conducirse y para saber la manera en la que tiene que relacionarse con las personas. Si entiendo bien, me estás diciendo que no es nada más la capacidad para cubrir un puesto, sino que es también la capacidad de tener este servicio hacia la ciudadanía. Por supuesto, por supuesto. O sea, necesitas, o sea, en lo que puede ser tu gabinete, vas a buscar a personas que tengan la capacidad intelectual, la capacidad profesional, para según el puesto que le corresponda, aunado a una capacidad de servicio hacia la comunidad. Y que tengan también el mérito para hacerlo, ¿no? Claro. O sea, creo que eso es fundamental, porque
incluso las personas que después de mucho tiempo de estar sirviendo y de ser servidores públicos llegan a una posición, la valoran muchísimo más que quienes se les regalaron. Claro, se sacaron una rifa o una tómbola y llegaron a puestos en donde a veces no saben qué es lo que tienen que hacer y toman decisiones que nos afectan a todos. Desarrollo económico, ¿cómo lo vas a impulsar? Son las partes importantes. Después de esta pandemia o después de esta situación crítica económica que hemos vivido, esta crisis económica que estamos viviendo por la crisis sanitaria, ¿qué piensas hacer? ¿Cómo piensas generar más para el Estado? Bueno, somos un estado eminentemente turístico, tendremos que invertir y yo creo que, bueno, yo quiero que mi gobierno sea la mayor inversión de la que se tenga registro en impulsar, fomentar y promover el turismo para Quintana Roo. Tenemos que luchar también, yo te decía hace un momento, éramos un estado en el que la gente venía a hacer su vida y a probar suerte. Hoy somos un estado en el que en otros países se le advierte a los ciudadanos, cuidado, no vayas a Quintana Roo, ¿no? Y eso tiene que cambiar. Para eso habremos de trabajar en mejorar esa percepción de la inseguridad, en dar mayores garantías a quienes aquí inviertan de que su dinero se va a cuidar, de que esos empleos que están generando deberán de permanecer y deberán tener las condiciones para ello. Y también no podemos dejar de ver, y se ha hablado durante muchísimos años en Quintana Roo, es importante diversificar nuestra economía. Y tenemos una zona centro y una zona sur del estado con una vocación de horticultura, agricultura, acuacultura, con un gran potencial turístico que puede ser un turismo distinto al que ofrecemos aquí en la zona norte y que somos mundialmente conocidos por ello, pero tenemos muchas cosas que se pueden hacer. Hay una riqueza importante en el sur. Importantísima, un gran potencial turístico, pero también, y sabes que en su momento se hicieron también esfuerzos por poder hacer esa sinergia y que impulsando estas actividades en las que se tiene ya esa vocación en el centro y en el sur, puedan incluso abastecer a la zona norte, ¿no? Y generamos ahí detonamos económicamente esta zona y ayudamos de alguna manera a la zona norte y nos conectamos mejor, que creo que eso también... hasta los costos bajarían porque los tienes aquí al lado. Así es, y eso creo que también nos hace falta, saber que nos necesitamos unos a otros, hablando de acabar con ese divisionismo, de acabar con esa percepción de que somos diferentes cuando somos hermanos quintanarroenses y tenemos todo para poder ayudarnos unos a otros. O sea, esto ahorita que dijiste acabar con este divisionismo norte-sur, eso implica también de que el norte podría tener una gobernadora que bien puede trabajar con la gente del sur, porque también ha pertenecido al sur, ¿no? Por supuesto, y es importante conocerlo y saberlo. Cuando tú ya lo viviste, porque tú sabes que yo crecí en Chetumal, y pues bueno, conozco mucho de la idiosincrasia que se tiene en la capital y en algunos municipios del centro y sur del estado, pero también llevo 20 años viviendo aquí en Cancún y sé de los grandes esfuerzos que hacen los empresarios por mantener este destino, por impulsarlo y que muchas veces en eso chocan con algunos gobiernos municipales, estatales, incluso con el gobierno federal, pero creo que esa es una gran fortaleza que tenemos en Quintana Roo, un grupo empresarial sólido que conoce y ama este estado, que saben perfectamente lo que están haciendo, porque somos incluso brújula para muchos turisteros alrededor del mundo. Muchas veces vienen a pedir consejo aquí sobre cómo se tienen que hacer las cosas y eso es una gran fortaleza que el Estado no puede dejar de lado. Esto vendría siendo también el apoyo que puede dar el gobierno a los empresarios quintanarroenses, sobre todo en el rubro de las inversiones, por lo que sucede en México en el extranjero, ¿no? O sea, Quintana Roo no será esta misma situación que está sucediendo en torno a todo México con los inversionistas. Sí, deberán de trabajar de la mano, deben ser aliados los empresarios y el gobierno. Creo que el gobierno también recibe mucho de lo que generan los empresarios, los empleos en
en todo el país los generan los empresarios, y eso no es menor para un estado como el nuestro, y por eso yo digo, habrá que trabajar de la mano en todo momento para generar mejores estrategias para ambos. ¿Se debe hacer un gobierno diferente al que hacemos actualmente? Sí, por supuesto, tiene que haber una mayor comunicación, tiene que haber una mayor vocación de servicio, empezando por quien gobierne este estado, por quienes integren el gabinete. Debemos de tener secretarios de despacho empoderados, que conozcan su área, y que no sea un gobierno de una sola persona. El Estado requiere del trabajo de quienes amamos este Estado y de quienes además lo han construido. Hay mucha gente que ha dedicado su vida a ver cómo podemos desarrollarnos. Hay quienes han apostado mucho por el crecimiento, por detonar, por generar nuevos municipios, por hacer nuevas empresas, por invertir, por atraer más inversión, y esto al final genera una derrama económica, nos ha sostenido económicamente. Tú sabes que Quintana Roo siempre ha estado o siempre había estado por encima de la media nacional en su producto interno, y también es importante que eso se gestione para que lo que aquí se genera también aquí se quede. Es mucho lo que Quintana Roo genera y envía a la federación, y muy poco lo que se recibe en retorno. Entonces también esas alianzas entre los empresarios y el gobierno pueden llevarnos a gestionar que se modifiquen estas reglas sobre las cuales nos devuelven, ¿no?, lo que aquí se genera, para poder invertirlo de la mejor manera. Yo creo que hoy tenemos un gran reto, incluso con el cuidado del medio ambiente, con un tema de sustentabilidad que pues importa mucho a los hoteleros, a los empresarios dentro del ramo turístico, y también ahí tendremos que trabajar de la mano. Nos acercamos a la fecha crucial de elecciones. Bueno, prácticamente nos estamos por arrancar las campañas importantes. Y mi pregunta, o más bien mi conversación contigo ahorita va: candidatos, sobre todo candidatas, son amigas tuyas. Nos conocemos, es que es lo Sí. que te decía, en Quintana Roo todos nos conocemos porque es un estado muy joven y a todos nos ha tocado aportar algo, jugar un rol, estar, y pues yo principalmente me siento muy orgullosa de que Quintana Roo sea uno de los estados en los que la gran mayoría de quienes están llevando las candidaturas somos mujeres, y somos mujeres más o menos de la misma generación. Bueno, yo soy más joven. Pero sí hemos coincidido en muchas cosas, desde la parte social, desde la parte política. Con alguna de ellas he compartido durante algún tiempo incluso la militancia en el partido. Pero bueno, hoy es una contienda en la que estoy segura que cada una de nosotras saldrá a dar lo mejor de sí. Estoy segura que tendremos una campaña de altura. Hay mucha expectativa sobre cómo va a ser una campaña en la que prácticamente somos solo mujeres, y creo que sí debe de cambiar. Es el momento en el que tenemos que mostrar esta parte de la diferencia de la política que hacemos las mujeres. No, lo acabas de decir ahorita, es una campaña en la que parece que son solo mujeres, ¿no? O sea, se da ahorita el caso que por primera ocasión Quintana Roo tendrá una mujer gobernadora. Así es. Sí, y es uno de los retos que tienes, ¿no? Porque no solo sería, en tu caso, ser la primera gobernadora, sino que también ser la primera hija de un gobernadora, ¿no? Así o sea, es. que serías la única. Así es, y es una elección, como dices, es la primera vez que mi partido postula a una mujer a la gubernatura del estado, lo cual me hace sentir inmensamente orgullosa y con una enorme responsabilidad de representar a tantas mujeres priistas que han trabajado mucho por este estado, y saber que cuento con el apoyo de todas ellas me hace sentir inmensamente feliz y orgullosa. Y segundo, creo que para todos los quintanarroenses es motivo de orgullo esta parte, que hemos llegado a este punto en el que se está concretando el esfuerzo de muchos años, de muchos hombres y mujeres que han creído en la causa feminista, y que hoy la vemos cristalizada con la candidatura de 3 mujeres que contienden por la gubernatura en el estado, y eso, independientemente de en qué partido militemos, creo que nos debe hacer sentir orgullosos. ¿Algo más? ¿Algo más que quieras decirle a nuestros lectores, a nuestros escuchas y seguidores?
Pues decirles que estamos pues ya en este proceso, que es muy importante la participación de todas y todos, que nosotros saldremos a hacer una campaña de propuesta, de contraste, de alegría, y creo que este es el momento en el que debemos de construir lo mejor que queremos y alcanzar ese sueño que todos tenemos, que nosotros queremos llamar el sueño Quintana Roo. Muchas gracias y seguimos en Cancunísimo.